El sol de la tarde madrileña se colaba por los enormes ventanales del ático en el barrio de Salamanca, donde Diego Martínez López contemplaba la ciudad desde su despacho en el 15º piso. Sus ojos, cansados de revisar contratos millonarios, se desviaban constantemente hacia la fotografía sobre su escritorio. Un niño de 10 años en silla de ruedas, con una sonrisa que iluminaba la habitación incluso desde el papel fotográfico. Pablo, su hijo, había nacido en el Hospital La Paz de Madrid, en una fría mañana de invierno. Todo parecía perfecto hasta que, a los pocos meses, los médicos confirmaron que el pequeño tenía una condición que afectaría permanentemente su movilidad. La madre del niño, incapaz de afrontar la situación, había abandonado a ambos cuando Pablo apenas cumplía 2 años. Diego había intentado ser un buen padre durante los últimos 8 años. Contrató las mejores enfermeras, adaptó su lujoso ático con rampas y elevadores y proporcionó a Pablo los mejores tratamientos que el dinero podía comprar. Sin embargo, cada día que pasaba, sentía que algo se rompía dentro de él. No era el padre que había soñado ser, y Pablo no era el hijo que había imaginado tener. La presión de dirigir su empresa inmobiliaria, combinada con la responsabilidad de criar a un niño con necesidades especiales, comenzaba a pesarle demasiado. Las miradas de lástima en los eventos sociales, las preguntas incómodas de sus socios y la constante necesidad de adaptarse a las limitaciones de Pablo estaban consumiendo su paciencia y su cordura. «Señor Martínez, su hijo está preguntando por usted». La voz de María, la enfermera, interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. Diego suspiró profundamente antes de responder. «Dile que estoy en una reunión importante». Era la tercera vez esta semana que evitaba a Pablo. El niño había estado entusiasmado con la idea de mostrarle un nuevo dibujo que había hecho en su clase de arte, pero Diego no podía enfrentarse a esos momentos. Cada vez que veía a Pablo esforzarse por hacer cosas que para otros niños eran naturales, sentía una mezcla de culpa y frustración que le resultaba insoportable. Esa noche, mientras cenaba solo en su despacho, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Convencido de que Pablo estaría mejor sin él, comenzó a planear lo impensable. La idea había estado rondando su mente durante meses, como un susurro oscuro que fue ganando fuerza hasta convertirse en un plan concreto. En el barrio de Carabanchel, a varios kilómetros de distancia, Carmen Ruiz Moreno y Alberto González Torres cerraban su pequeño taller mecánico después de otro largo día de trabajo. El matrimonio había construido su vida con esfuerzo y dedicación, transformando un pequeño local, heredado del padre de Alberto, en un negocio respetable en el barrio. «¿Has visto que han abierto una nueva escuela de música cerca de aquí?», comentó Carmen mientras limpiaba sus manos manchadas de grasa. «Siempre me ha gustado la idea de que pudiéramos hacer algo por los niños del barrio». Alberto sonrió ante el comentario de su esposa. Después de 15 años de matrimonio, seguían compartiendo el mismo sueño de formar una familia, aunque la naturaleza no les había concedido esa bendición. Sin embargo, habían encontrado formas de canalizar su amor ayudando a los niños del vecindario, ofreciendo pequeños trabajos a los adolescentes en el taller y organizando eventos comunitarios. Mientras tanto, en el ático de Salamanca, Diego contemplaba por última vez la ciudad iluminada. Había preparado todo meticulosamente: documentos falsos, una coartada sólida y un plan que ejecutaría en los próximos días. Se convenció a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, que Pablo merecía una familia que pudiera darle el amor y la atención que él era incapaz de proporcionar. La culpa y el remordimiento se mezclaban con una extraña sensación de alivio mientras escuchaba la risa de su hijo proveniente de la habitación contigua. Pablo estaba viendo su programa favorito de televisión, ajeno a los planes de su padre y a cómo su vida estaba a punto de dar un giro dramático. En su habitación, Pablo sostenía entre sus manos el dibujo que había hecho para su padre, un retrato de ambos frente al Parque del Retiro, su lugar favorito en toda la ciudad. A pesar de las constantes ausencias de Diego, el niño mantenía la esperanza de que algún día podrían ser la familia que él soñaba. La carretera M40 se extendía solitaria bajo el cielo estrellado de Madrid.
Era una noche fresca de principios de otoño, y el silencio solo era interrumpido por el ocasional paso de algún vehículo. Carmen y Alberto regresaban a casa después de visitar a unos familiares en las afueras de la ciudad, cuando algo inusual llamó la atención de Carmen. «Alberto, para el coche», exclamó de repente, señalando hacia un punto en la oscuridad. Su marido redujo la velocidad, confundido por la urgencia en la voz de su esposa. A pocos metros de la carretera, apenas visible bajo la tenue luz de las farolas, se distinguía la silueta de una silla de ruedas. El corazón de Carmen dio un vuelco cuando, al acercarse, descubrieron a un niño dormido en ella. Pablo estaba acurrucado sobre sí mismo, con una pequeña mochila en su regazo y un papel arrugado entre sus manos. La noche era fría, y el pequeño temblaba ligeramente en su sueño. «Dios mío, Alberto», susurró Carmen, quitándose inmediatamente su chaqueta para cubrir al niño. «¿Cómo ha podido llegar hasta aquí?» Alberto ya estaba llamando a la policía, mientras su esposa intentaba despertar suavemente a Pablo. El niño abrió los ojos lentamente, desorientado y asustado. «Mi padre», murmuró, antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Carmen lo abrazó instintivamente, tratando de transmitirle calma y seguridad. «Tranquilo, cariño, estás a salvo», le aseguró con voz dulce. «Soy Carmen y este es mi marido Alberto. Vamos a cuidar de ti hasta que encontremos a tu familia». Pablo los miró con una mezcla de miedo y esperanza. No entendía por qué su padre lo había llevado hasta allí, prometiéndole que iban a dar un paseo nocturno para ver las estrellas. No comprendía por qué, después de ayudarlo a bajar del coche y asegurarle que volvería en un momento, había desaparecido en la oscuridad. La policía llegó poco después, y Pablo fue trasladado al hospital más cercano para una revisión. Carmen y Alberto se negaron a dejarlo solo, acompañándolo durante todo el proceso. Mientras los médicos examinaban al niño, la pareja se enteró de su historia a través de los documentos que llevaba en la mochila, su nombre, su condición médica y el hecho de que su padre, Diego Martínez López, era un conocido empresario madrileño. En las siguientes horas, la noticia del abandono comenzó a circular por los pasillos del hospital. Los servicios sociales se presentaron rápidamente y comenzaron los procedimientos para determinar qué sucedería con Pablo. Carmen y Alberto, sin dudarlo un segundo, se ofrecieron como familia de acogida temporal. «Tenemos una casa adaptable», explicó Alberto a la trabajadora social. «Soy mecánico, puedo hacer las modificaciones necesarias para que Pablo se sienta cómodo». Carmen añadió: «Y lo más importante, tenemos todo el amor del mundo para dar». Mientras los adultos discutían su futuro, Pablo permanecía en silencio, aferrándose al dibujo que había hecho para su padre. La trabajadora social, conmovida por la situación y por la disposición inmediata de Carmen y Alberto, comenzó a tramitar la acogida temporal de emergencia. En su pequeña casa sobre el taller mecánico en Carabanchel, Carmen y Alberto trabajaron incansablemente durante los días siguientes para adaptar el espacio. Instalaron rampas improvisadas, reorganizaron los muebles para facilitar el paso de la silla de ruedas y transformaron su habitación de invitados en un espacio acogedor para Pablo. El niño observaba todo con una mezcla de curiosidad y gratitud. Aunque el dolor del abandono era profundo, algo en la calidez de Carmen y la determinación de Alberto comenzaba a sanar su corazón herido. La primera noche en su nueva habitación, Pablo desdobló cuidadosamente el dibujo que había hecho para su padre y lo guardó en el cajón de su mesita de noche, como quien guarda un capítulo doloroso de su vida que necesita cerrar. En el taller, Alberto trabajaba hasta tarde, diseñando mejoras para la silla de ruedas de Pablo. Carmen, por su parte, investigaba sobre escuelas cercanas que pudieran proporcionar la atención especial que el niño necesitaba. Ambos se entregaron por completo a su nueva responsabilidad, movidos por un amor que había surgido de manera instantánea e inexplicable. Mientras tanto, en el lujoso barrio de Salamanca, Diego Martínez López contemplaba la habitación vacía de su hijo. Los juguetes abandonados, los libros en los estantes y la ropa perfectamente doblada eran testigos silenciosos de su decisión. Se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto,
que Pablo encontraría una familia mejor, más capacitada para darle el amor y la atención que necesitaba. Sin embargo, el eco de la risa de su hijo resonaba en los pasillos vacíos, como un recordatorio constante de lo que había perdido. El Colegio Público García Lorca, situado en el corazón de Carabanchel, se preparaba para recibir a su nuevo alumno. La directora había convocado una reunión especial con los profesores para asegurarse de que la integración de Pablo González Ruiz, como ahora se llamaba oficialmente, fuera lo más suave posible. Los pasillos del colegio habían sido adaptados durante el fin de semana con rampas temporales, cortesía de Alberto, quien había trabajado incansablemente para garantizar que su hijo adoptivo pudiera moverse con libertad. Carmen había pasado horas con la orientadora escolar, compartiendo cada detalle sobre las necesidades y capacidades de Pablo. ¿Estás nervioso, cariño?, preguntó Carmen mientras empujaba la silla de Pablo hacia la entrada del colegio. El niño asintió levemente, sus manos aferrándose a la mochila nueva que Carmen le había comprado, decorada con notas musicales. Durante las últimas semanas, habían descubierto que Pablo se calmaba escuchando música, especialmente cuando las pesadillas sobre aquella noche en la carretera lo despertaban. El primer día de clase fue un desafío. Los niños, con la curiosidad natural de su edad, no dejaban de mirar la silla de ruedas de Pablo. Algunos se acercaban con preguntas directas, otros mantenían una distancia precavida. Durante el recreo, Pablo permaneció en un rincón del patio, observando cómo sus compañeros jugaban al fútbol. Fue entonces cuando conoció a Laura Jiménez Ortiz, la nueva profesora de música del colegio. Laura había notado al niño solitario y con su guitarra en mano se acercó casualmente a él. ¿Te gusta la música?, preguntó sentándose en un banco cercano. Pablo asintió tímidamente, sus ojos fijos en la guitarra. ¿Sabes? Esta guitarra tiene una historia especial, continuó Laura acariciando las cuerdas. Me la regaló mi padre cuando era pequeña y me ayudó a superar momentos difíciles. La música comenzó a fluir suavemente de las manos de Laura, llenando ese rincón del patio con las notas de una melodía dulce y melancólica. Pablo cerró los ojos, dejándose llevar por el sonido. Cuando Laura terminó de tocar, notó algo extraordinario. El niño estaba tarareando la melodía perfectamente. «Tienes un oído excepcional», exclamó Laura, genuinamente sorprendida. La sonrisa que iluminó el rostro de Pablo fue la primera verdadera desde su llegada al colegio. En casa, Carmen y Alberto notaron un cambio en Pablo después de aquel día. Durante la cena, no dejaba de hablar sobre la clase de música, sobre cómo Laura le había permitido tocar algunas notas en la guitarra y sobre su deseo de aprender a tocar. «¿Sabes, Pablo?», dijo Alberto mientras servía el postre, «tu madre y yo hemos estado ahorrando para hacerte un regalo especial». Carmen sonrió cómplice y continuó, «Pensábamos en una silla de ruedas nueva, pero quizás...» «¿Una guitarra?», exclamó Pablo, sus ojos brillando con ilusión. «Pero... ¿podré tocarla?», añadió después, su entusiasmo cediendo ante la duda. Laura, que había notado el potencial de Pablo, se ofreció a darle clases particulares después del horario escolar. «La música no conoce limitaciones», le había dicho a Carmen cuando ésta expresó sus preocupaciones. «Solo necesitamos encontrar la forma correcta de adaptar el instrumento». Los días comenzaron a adquirir una nueva rutina. Por las mañanas, Pablo asistía a sus clases regulares, donde poco a poco iba haciendo amigos. Marcos, un compañero de clase aficionado al ajedrez, comenzó a pasar los recreos con él, enseñándole el juego. Sara, una niña de voz dulce que también asistía a las clases de música, empezó a compartir sus partituras con Pablo. Por las tardes, Laura trabajaba con Pablo en el aula de música. Adaptaron la posición de la guitarra para que pudiera tocarla cómodamente desde su silla de ruedas, y descubrieron que sus dedos tenían una agilidad natural para las cuerdas. La música se convirtió en su lenguaje, en su forma de expresar todo aquello que las palabras no podían describir. En el taller, Alberto había comenzado a diseñar un soporte especial para la guitarra, algo que permitiera a Pablo tocar con mayor comodidad. Carmen, por su parte, había empezado a asistir a reuniones de la Asociación de Padres, compartiendo su experiencia
y abogando por una mayor inclusión en el colegio. Una tarde, mientras Pablo practicaba en su habitación, Carmen encontró el dibujo que había guardado en su mesita de noche, aquel que había hecho para Diego. Con lágrimas en los ojos, notó que Pablo había añadido 2 figuras más al dibujo, ella y Alberto, junto a él en el Parque del Retiro. El tiempo iba sanando las heridas, y la música se había convertido en el puente que conectaba el dolor del pasado con la esperanza del futuro. Pablo ya no era el niño asustado que habían encontrado en la carretera. Poco a poco, se estaba transformando en un joven artista que descubría día a día que sus limitaciones no definían su potencial. El auditorio del Colegio García Lorca bullía de actividad, mientras los estudiantes se preparaban para el festival de primavera. Laura había propuesto que Pablo participara tocando la guitarra, una idea que inicialmente había provocado ansiedad en el niño, pero que poco a poco se había transformado en ilusión. «Respira profundo», le recordaba Laura durante los ensayos. «Deja que la música fluya desde tu corazón». Pablo había elegido interpretar una composición propia, una melodía que había nacido durante sus noches de insomnio, cuando los recuerdos de su vida anterior amenazaban con abrumarlo. En las gradas del auditorio, Carmen y Alberto observaban los ensayos con orgullo. Su hijo había progresado enormemente en los últimos meses, no solo en la música, sino en todos los aspectos de su vida. La trabajadora social que supervisaba el caso había quedado impresionada con su adaptación, y los trámites para la adopción definitiva avanzaban favorablemente. Durante uno de los descansos, Sara se acercó a Pablo con una propuesta inesperada. «¿Y si cantamos juntos?», sugirió tímidamente. «Tu melodía es preciosa y he estado practicando algunas letras que podrían funcionar». Pablo, sorprendido por la iniciativa de su amiga, accedió a probar. La combinación resultó mágica. La voz cristalina de Sara se entrelazaba perfectamente con las notas que Pablo arrancaba de su guitarra. Laura, que observaba desde un rincón del escenario, tuvo una idea que cambiaría el rumbo de sus vidas. «¿Qué os parece si formamos un grupo?», propuso después del ensayo. «Podríamos invitar a otros estudiantes, crear algo especial». Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras explicaba su visión. Un conjunto musical donde las diferencias no importaran, donde cada uno pudiera aportar su talento único. La idea comenzó a tomar forma rápidamente. Marcos, que además de ajedrez tocaba el cajón, se unió al proyecto. Anastasia, una niña con síndrome de Down de otra clase, demostró tener un talento natural para la percusión. José, un estudiante ciego del último curso, se incorporó con su flauta traversa. El grupo ensayaba después de las clases, convirtiendo el aula de música en su refugio. Laura los guiaba con paciencia, adaptando los instrumentos y las partituras según las necesidades de cada uno. Pablo, que al principio se mostraba tímido, comenzó a asumir naturalmente el papel de líder musical del grupo. Carmen y Alberto veían con emoción cómo su hijo florecía. El taller se había convertido en un taller de experimentación musical, donde Alberto diseñaba soportes y adaptaciones para los instrumentos, mientras Carmen organizaba eventos para recaudar fondos para el proyecto. La noticia del grupo musical inclusivo comenzó a extenderse por el barrio. Otros colegios mostraron interés en el proyecto, y pronto Laura se encontró respondiendo llamadas de profesores que querían saber más sobre la iniciativa. Una tarde, mientras Pablo practicaba en casa, Carmen recibió una llamada que la dejó sin aliento. Era la secretaria de Diego Martínez López, quien había visto un video del grupo en las redes sociales del colegio. El empresario quería reunirse con ellos. «No está obligado a verlo», le aseguró la trabajadora social a Carmen cuando ésta la consultó. «La decisión es completamente suya». Carmen y Alberto decidieron no mencionar la llamada a Pablo. Su felicidad y estabilidad eran lo más importante. El festival de primavera se acercaba rápidamente. El grupo, que había decidido llamarse Acordes Sin Fronteras, preparaba una presentación especial. Pablo había compuesto una nueva pieza, inspirada en su viaje personal, desde aquella noche en la carretera hasta el presente. La música se había convertido en mucho más que un hobby para Pablo. Era su forma de procesar sus emociones, de conectar con otros,
de demostrar que las limitaciones físicas no definían su capacidad para crear belleza. Cada nota que tocaba era un testimonio de su resiliencia, cada melodía una prueba de que el amor y el arte podían transformar el dolor en algo hermoso. En el barrio de Salamanca, Diego Martínez López observaba una y otra vez el video de su hijo tocando la guitarra. El niño asustado que había abandonado se había transformado en un joven artista seguro de sí mismo. La culpa y el arrepentimiento se mezclaban con un orgullo que no se sentía con derecho a experimentar. Mientras tanto, en Carabanchel, Pablo dormía tranquilo por primera vez en mucho tiempo, su guitarra descansando junto a su cama, y en las paredes de su habitación, los carteles del próximo festival anunciaban la presentación de Acordes sin Fronteras. En su mesita de noche, el viejo dibujo había sido reemplazado por partituras y letras de canciones, símbolos de un futuro que él mismo estaba componiendo, nota a nota. El Festival de Primavera del Colegio García Lorca se había convertido en el evento más esperado del barrio de Carabanchel. Los carteles, anunciando la presentación de Acordes sin Fronteras, decoraban los escaparates de las tiendas locales, y el pequeño auditorio del colegio había tenido que ampliar su capacidad para acomodar a todos los interesados. Laura Jiménez Ortiz observaba con satisfacción cómo sus estudiantes realizaban el último ensayo antes del gran día. Pablo, desde su guitarra adaptada, dirigía al grupo con una madurez que superaba sus años. Sara afinaba su voz mientras Marcos ajustaba su cajón y Ana practicaba sus ritmos con una concentración absoluta. «Hay algo especial en la manera en que tocan juntos», comentó el director del colegio, que había venido a presenciar el ensayo. «Es como si la música hubiera derribado todas las barreras». Laura asintió, recordando cómo había nacido el proyecto, de la soledad de un niño en el patio del colegio y una guitarra que tendió un puente hacia su corazón. Entre el público del ensayo general, Carmen y Alberto intercambiaban miradas de preocupación. No habían querido compartir con Pablo la noticia de que Diego Martínez López había solicitado asistir al festival. La trabajadora social les había aconsejado que era mejor preparar al niño gradualmente para un posible encuentro. «¿Cómo se lo diremos?», susurró Carmen a su marido, mientras observaban a Pablo dirigir al grupo con confianza. Alberto apretó su mano suavemente. «Cuando llegue el momento, encontraremos las palabras adecuadas». El día del festival amaneció con un sol radiante sobre Madrid. El auditorio del colegio bullía de actividad desde temprano. Familias, profesores y vecinos del barrio comenzaron a llenar las butacas, mientras entre bastidores, los jóvenes músicos se preparaban para su presentación. Pablo ajustaba las cuerdas de su guitarra cuando Laura se acercó con una expresión seria en su rostro. «Pablo, hay algo que necesitas saber», comenzó con suavidad. Carmen y Alberto estaban a su lado, preparados para apoyar a su hijo. «Tu padre biológico está aquí. Ha venido a verte actuar». El silencio que siguió pareció congelar el tiempo. Las manos de Pablo se detuvieron sobre las cuerdas, y por un momento el miedo que había sentido aquella noche en la carretera amenazó con regresar. Pero entonces sintió la mano de Carmen sobre su hombro y la presencia firme de Alberto a su lado. «No tienes que verlo si no quieres», aseguró Carmen. «Esta es tu noche, tu momento». Pablo respiró profundo, como Laura le había enseñado a hacer antes de cada presentación. «Quiero tocar», dijo finalmente. La música es más fuerte que el miedo». En la última fila del auditorio, Diego Martínez López se acomodaba en su asiento, intentando pasar desapercibido. Los años no habían sido amables con él. Las arrugas prematuras y el cabello entrecano revelaban el peso de sus decisiones. Observaba el programa del festival una y otra vez, donde el nombre de su hijo aparecía como director musical de Acordes sin Fronteras. Las luces del auditorio se atenuaron y el silencio expectante se apoderó de la sala. Laura subió al escenario para presentar al grupo, explicando brevemente cómo había nacido el proyecto y lo que significaba para el colegio y el barrio. Mientras hablaba, los jóvenes músicos tomaban sus posiciones. Pablo apareció último, empujando su silla de ruedas con confianza hasta el centro del escenario. Un foco suave lo iluminó mientras tomaba su guitarra.
Desde su posición, Diego pudo ver claramente el rostro de su hijo por primera vez en años. El niño asustado que había abandonado se había transformado en un joven artista seguro de sí mismo. La primera nota de la guitarra de Pablo resonó en el auditorio, clara y precisa. La melodía que había compuesto comenzó a desenvolverse, una historia de pérdida y encuentro, de dolor y sanación. La voz de Sara se unió, cantando letras que hablaban de nuevos comienzos y segundas oportunidades. Uno a uno, los demás instrumentos se fueron incorporando, creando una sinfonía que hablaba de superación y esperanza. Entre el público, algunas personas comenzaron a emocionarse. La música transmitía algo más profundo que simples notas y acordes. Era un testimonio de resiliencia, una prueba de que el arte podía transformar el dolor en belleza. Diego, desde su asiento, sentía cada nota como una punzada en su conciencia, cada acorde como un recordatorio de lo que había perdido. La presentación culminó con una pieza original compuesta por todo el grupo, un himno a la diversidad y la inclusión que hizo que el público se pusiera de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Pablo sonreía, rodeado de sus compañeros, su familia verdadera en el escenario. Los aplausos aún resonaban en el auditorio cuando Pablo y sus compañeros regresaron a los bastidores. El éxito de la presentación había superado todas las expectativas y las sonrisas en los rostros de los jóvenes músicos reflejaban la alegría del momento. Laura repartía abrazos y felicitaciones entre sus estudiantes cuando notó que Pablo se había quedado extrañamente quieto, su mirada fija en la cortina que separaba los bastidores del auditorio. ¿Estás bien?, preguntó acercándose a él. Lo vi, respondió Pablo en voz baja. Durante la presentación, lo vi en la última fila. Sus manos acariciaban distraídamente las cuerdas de su guitarra, como buscando confort en su contacto. No sé cómo sentirme, Laura. La música me ayudó a no pensar en ello mientras tocaba, pero ahora... Carmen y Alberto se acercaron, preocupados por la expresión en el rostro de su hijo. Antes de que pudieran decir algo, una de las organizadoras del festival se aproximó con nerviosismo. Diego Martínez López solicita hablar con Pablo, anunció mirando alternativamente a los padres adoptivos y a Laura. El silencio que siguió fue tenso. Carmen dio un paso adelante, protectora. Pablo no tiene que hacer nada que no quiera. Pero para su sorpresa, Pablo levantó la mirada con una determinación que no le habían visto antes. «Quiero verlo», dijo con voz firme. «Pero no solo. Quiero que ustedes estén conmigo». Alberto se arrodilló junto a la silla de Pablo. «Siempre estaremos contigo, hijo. Siempre». La reunión se organizó en el aula de música, un espacio que para Pablo representaba seguridad y confort. Diego entró con pasos inseguros, muy diferente del empresario confiado que alguna vez había sido. Se detuvo a unos metros de donde Pablo esperaba, flanqueado por Carmen y Alberto, con Laura discretamente en un rincón del aula. Has tocado maravillosamente», comenzó Diego, su voz traicionando su nerviosismo. Pablo mantuvo su mirada fija en él, sus manos descansando sobre la guitarra que no había querido soltar. «La música. ¿Cuándo comenzaste a...?» «Después de que me abandonaras», respondió Pablo, su voz sorprendentemente tranquila. «Laura me enseñó que la música puede sanar heridas. Carmen y Alberto me enseñaron que el amor verdadero no abandona». Diego bajó la mirada, el peso de sus acciones reflejado en cada línea de su rostro. «He cometido el error más grande de mi vida», admitió. «No hay día que no me arrepienta de lo que hice. Cuando vi el video de tu grupo en las redes sociales, cuando vi en quién te has convertido, me he convertido en quien soy gracias a ellos», interrumpió Pablo, girando levemente su silla para mirar a Carmen y Alberto. «Ellos me encontraron cuando más los necesitaba. Me dieron un hogar, una familia, amor incondicional. No necesitaron dinero ni lujos para adaptarse a mí, solo necesitaron corazón». Laura observaba la escena, conmovida por la madurez con la que Pablo manejaba la situación. El niño asustado que había conocido en el patio del colegio se había transformado en un joven fuerte y seguro de sí mismo. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», continuó Diego, «pero si me permitieras ser parte de tu vida, de alguna manera,
Podría ayudar con el proyecto musical, aportar recursos para expandirlo a otros colegios. Pablo intercambió una mirada con Carmen y Alberto antes de responder. El proyecto no necesita tu dinero, dijo con firmeza. Lo que necesitamos son personas que crean en el poder de la música para cambiar vidas. Si quieres ser parte de esto, tendrás que entender que no se trata de recursos económicos, sino de corazón y dedicación. Diego asintió lentamente, comenzando a comprender. El silencio que siguió fue interrumpido por los sonidos lejanos de la celebración que continuaba en el auditorio. Laura se acercó entonces con una sugerencia. ¿Por qué no vienes a conocer al resto del grupo? Así podrás entender verdaderamente lo que hemos creado aquí. Pablo consideró la propuesta por un momento. Está bien, accedió finalmente, pero con una condición. Debes venir como un voluntario más, no como un empresario o un patrocinador. Necesitamos personas que entiendan que la música no conoce limitaciones, que cada persona tiene un don especial para compartir. El éxito del Festival de Primavera había marcado un antes y un después para Acordes Sin Fronteras. Los videos de la presentación se habían vuelto virales en las redes sociales y pronto comenzaron a llegar solicitudes de otros colegios de Madrid interesados en replicar la iniciativa. Laura Jiménez Ortiz se encontraba ahora coordinando reuniones con profesores de música de diferentes distritos, compartiendo su metodología y experiencia. Pablo la acompañaba frecuentemente, demostrando con su guitarra cómo la música podía adaptarse a cualquier necesidad especial. La clave está en escuchar, explicaba Pablo durante uno de estos encuentros en el Colegio San Isidro. Cada persona tiene su propia forma de conectar con la música. Solo necesitamos encontrarla. Sus palabras maduras y reflexivas impresionaban a los educadores presentes. Diego Martínez López había cumplido su palabra de participar como un voluntario más. Dejando de lado sus trajes caros y su actitud empresarial, comenzó a asistir regularmente a los ensayos, aprendiendo a montar equipos de sonido y ayudando con la logística de las presentaciones. Una tarde, mientras ayudaba a Alberto a adaptar instrumentos para nuevos estudiantes, Diego observó con admiración cómo su ex socio comercial trabajaba con dedicación en el pequeño taller. Nunca entendí realmente lo que significaba crear algo con las propias manos, admitió. Alberto levantó la vista de la flauta que estaba modificando. No se trata solo de crear objetos, respondió, sino de abrir posibilidades. Cada adaptación que hacemos es una puerta que se abre para alguien. Carmen, por su parte, había organizado un grupo de apoyo para padres de niños con necesidades especiales. Las reuniones se celebraban en el taller y mientras Alberto y los voluntarios trabajaban en las adaptaciones de instrumentos, las familias compartían experiencias y recursos. El proyecto comenzó a transformar el barrio de Carabanchel. Los vecinos se involucraban cada vez más, ofreciendo espacios para ensayos y conciertos. La antigua panadería de la esquina se había convertido en un pequeño estudio de grabación comunitario, donde los jóvenes músicos podían practicar y grabar sus creaciones. Pablo pasaba horas en este estudio improvisado, componiendo nuevas piezas con Sara y el resto del grupo. Su música evolucionaba, incorporando elementos de diferentes estilos y culturas, reflejando la diversidad de los nuevos miembros que se unían al proyecto. ¿Sabes?, le dijo una tarde a Laura mientras trabajaban en una nueva composición. Antes pensaba que mi silla de ruedas era una limitación. Ahora entiendo que me dio una perspectiva única de la vida, una forma especial de ver y sentir la música. La relación entre Pablo y Diego también evolucionaba gradualmente. No era la típica relación padre-hijo, sino algo diferente, construido sobre el respeto mutuo y el amor por la música. Diego había aprendido a ver a su hijo no como alguien que necesitaba ser arreglado, sino como un artista talentoso que inspiraba a otros. Un día, mientras preparaban una presentación en el Centro Cultural de Carabanchel, Pablo sorprendió a todos con una propuesta. «Quiero componer una pieza especial», anunció durante el ensayo. «Una que hable sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos». La idea resonó entre todos los miembros del grupo. Cada uno tenía su propia historia de superación, su propio camino hacia la música.
Sara propuso incorporar letras en diferentes idiomas, reflejando la diversidad de sus integrantes. Ana sugirió incluir ritmos que representaran los latidos del corazón, simbolizando la vida y la esperanza. Carmen y Alberto observaban con orgullo cómo su hijo lideraba el proyecto. «Ha encontrado su vocación», comentó Carmen una noche mientras cenaban en familia. «No solo hace música, está cambiando vidas». La noticia de que el Auditorio Nacional había mostrado interés en Acordes Sin Fronteras para un concierto especial llegó como una sorpresa para todos. Laura recibió la llamada durante una clase y tuvo que sentarse para asimilar la información. «Quieren que nos presentemos en el Día Internacional de la Música», anunció a sus estudiantes. «Un concierto completo con todas nuestras composiciones». El silencio inicial fue seguido por una explosión de alegría y nerviosismo. Pablo permaneció callado por un momento, procesando la noticia. Luego, con una sonrisa serena, comenzó a tocar los primeros acordes de su nueva composición. El grupo lo siguió instintivamente, cada instrumento sumándose a la melodía como una voz que se unía a un coro universal. La noticia de la presentación en el Auditorio Nacional desencadenó una ola de actividad en Carabanchel. El barrio entero se movilizó para apoyar a sus jóvenes artistas, convirtiendo la preparación del concierto en un proyecto comunitario. El antiguo taller mecánico de Alberto se había transformado en un verdadero centro cultural. Las paredes, antes cubiertas de herramientas, ahora exhibían instrumentos adaptados y carteles de las presentaciones del grupo. El ruido de motores había sido reemplazado por el sonido de música y risas. «Necesitamos que el concierto sea más que una presentación musical», explicó Pablo durante una reunión de planificación. «Debe ser un mensaje para el mundo sobre la inclusión y las posibilidades infinitas del arte». Laura, quien había estado trabajando incansablemente en los arreglos musicales, asintió con entusiasmo. «Podríamos incluir proyecciones que muestren el proceso de creación del grupo, cómo adaptamos los instrumentos, cómo cada miembro encuentra su propia forma de expresarse». La preparación para el concierto reveló nuevas facetas en todos los involucrados. Diego, quien había estado ayudando discretamente como voluntario, demostró un talento inesperado para la organización de eventos. Sus conocimientos empresariales, antes utilizados solo para generar beneficios, ahora servían para gestionar los aspectos logísticos del proyecto. «Es diferente cuando trabajas por algo en lo que realmente crees», le confió a Carmen una tarde mientras revisaban el presupuesto para el transporte adaptado que necesitarían. Carmen lo miró con una mezcla de comprensión y cautela. «El dinero puede abrir puertas, Diego, pero son el amor y la dedicación los que transforman vidas». Sara y Pablo pasaban horas en el estudio comunitario, perfeccionando la pieza especial que habían compuesto. La canción se había convertido en un himno que entrelazaba historias de superación y esperanza. Cada miembro del grupo había contribuido con un verso, una melodía, un ritmo que reflejaba su experiencia personal. «¿Recuerdas cuando nos conocimos en el patio del colegio?», preguntó Sara durante un descanso. «Nunca imaginé que terminaríamos actuando en el Auditorio Nacional». Pablo sonrió, sus dedos acariciando las cuerdas de su guitarra. «La música tiene el poder de llevarnos a lugares que nunca soñamos alcanzar». Alberto había diseñado un sistema especial de iluminación que respondía a las vibraciones de los instrumentos, creando un espectáculo visual que complementaba la música. «Quiero que el público no solo escuche, sino que vea la música», explicaba mientras instalaba los equipos en el estudio para las pruebas. A medida que se acercaba la fecha del concierto, el nerviosismo y la emoción crecían por igual. Los ensayos se intensificaron y cada detalle era cuidadosamente planificado. Laura insistía en que mantuvieran la esencia del proyecto, la autenticidad y la alegría de hacer música juntos. Una tarde, mientras el grupo descansaba después de un largo ensayo, Pablo compartió una reflexión que conmovió a todos. «Cuando era más pequeño, pensaba que mi silla de ruedas me definía. Ahora sé que lo que me define es la música que puedo crear, las vidas que podemos tocar, los sueños que podemos inspirar». La noticia del concierto había llegado a los medios de comunicación y varios periodistas se acercaron al barrio para conocer la historia de Acordes Sin Fronteras.
Pablo, con una madurez que sorprendía a todos, se convirtió en el portavoz natural del grupo. No somos un proyecto de caridad, explicaba a los reporteros. Somos artistas que hemos encontrado en la música un lenguaje universal, una forma de derribar barreras y construir puentes. Las entradas para el concierto se agotaron en cuestión de días. El Auditorio Nacional, con capacidad para 2.000 personas, sería testigo de cómo un grupo nacido en un modesto barrio de Madrid había transformado las limitaciones en posibilidades, el dolor en arte y los sueños en realidad. La víspera del gran día, el grupo se reunió en el taller para un último ensayo informal. Entre pizzas y refrescos, compartieron historias y sueños. Carmen y Alberto observaban con orgullo cómo su hijo, rodeado de amigos y música, había encontrado su lugar en el mundo. Diego, sentado en un rincón, escuchaba en silencio. Sus ojos se encontraron con los de Pablo mientras éste tocaba suavemente su guitarra. No necesitaron palabras. La música había construido entre ellos un puente que las palabras nunca hubieran podido crear. El Auditorio Nacional de Madrid resplandecía bajo el sol del atardecer. Las colas para entrar se extendían por varias cuadras, mientras el público esperaba ansioso para presenciar el concierto más comentado de la temporada. Entre la multitud se mezclaban familias del barrio de Carabanchel, profesores de música de toda España, periodistas y curiosos atraídos por la historia de Acordes sin Fronteras. En los camerinos, la actividad era frenética. Laura supervisaba los últimos detalles, mientras los jóvenes músicos se preparaban para el momento más importante de sus vidas. Pablo, sentado frente a un espejo, afinaba su guitarra con manos sorprendentemente firmes. ¿Nervioso?, preguntó Carmen ajustando el cuello de la camisa de su hijo. Pablo negó con la cabeza, una sonrisa serena en su rostro. «Es extraño», respondió, «pero me siento más en paz que nunca, como si todo en mi vida hubiera estado llevándome a este momento». Alberto entraba y salía del camerino, verificando que todos los instrumentos adaptados estuvieran en perfectas condiciones. Diego, por su parte, coordinaba con el equipo técnico del auditorio los últimos detalles de iluminación y sonido. Sara se acercó a Pablo, su vestido azul brillando bajo las luces del camerino. «¿Recuerdas la primera vez que cantamos juntos?», preguntó, sentándose a su lado. «¿Quién hubiera imaginado que llegaríamos hasta aquí?». Los demás miembros del grupo se fueron reuniendo a su alrededor. Ana, con su sonrisa radiante y sus instrumentos de percusión decorados con cintas de colores. José ajustando su flauta traversa con la precisión que solo años de práctica pueden dar. Marcos, moviendo nerviosamente sus baquetas entre los dedos. Laura reunió a todos en círculo para un último momento de concentración. «Pase lo que pase esta noche», dijo con voz emocionada, «ya han logrado algo extraordinario. Han demostrado que la música no conoce limitaciones, que el arte puede transformar vidas». El murmullo del público llenaba el auditorio mientras las familias y amigos tomaban sus lugares. En primera fila, Carmen y Alberto se sentaron junto a Diego. Los tres, que una vez habían estado separados por circunstancias y decisiones dolorosas, ahora estaban unidos por el amor a Pablo y por el proyecto que había nacido de su historia. Las luces comenzaron a atenuarse y un silencio expectante se apoderó de la sala. En las pantallas gigantes comenzaron a proyectarse imágenes del nacimiento y evolución de Acordes sin Fronteras. Los primeros ensayos en el patio del colegio, las adaptaciones de instrumentos en el taller de Alberto, las presentaciones en el barrio, los rostros sonrientes de niños y jóvenes, descubriendo el poder transformador de la música. El telón se abrió lentamente, revelando al grupo en una disposición semicircular. Pablo, en el centro, con su guitarra brillando bajo los focos. A su lado, Sara sostenía el micrófono con confianza. Los demás músicos, cada uno con sus instrumentos adaptados, formaban una imagen perfecta de diversidad y armonía. La primera nota de la guitarra de Pablo resonó en el auditorio, clara y poderosa. Era el comienzo de la pieza especial que habían compuesto para la ocasión, una sinfonía que entrelazaba todas sus historias. La voz de Sara se elevó, cantando versos que hablaban de superación y esperanza. Uno a uno,
Los instrumentos se fueron sumando a la melodía. La percusión de Ana marcaba el ritmo vital, la flauta de José añadía matices de melancolía y alegría. El cajón de Marcos proporcionaba la base rítmica que unía todas las voces en una sola. El sistema de iluminación diseñado por Alberto respondía a cada nota, creando un espectáculo visual que complementaba perfectamente la música. Las luces danzaban al ritmo de la melodía, convirtiendo el escenario en un caleidoscopio de colores y emociones. En la primera fila, Carmen no podía contener las lágrimas mientras observaba a su hijo dirigir la orquesta con maestría. Alberto apretaba su mano, su rostro reflejando el orgullo y la emoción del momento. Diego, sentado junto a ellos, experimentaba una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Arrepentimiento por el tiempo perdido, gratitud por ser testigo de la extraordinaria persona en que se había convertido su hijo. La música fluía como un río de emociones, llevando al público en un viaje a través de la tristeza y la alegría, el dolor y la esperanza, la soledad y el encuentro. Cada nota, cada acorde, cada voz contaba una historia de superación y transformación. Cuando la última nota se desvaneció en el aire del Auditorio Nacional, el silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que la sala estallara en aplausos. El público se puso de pie como una sola persona, ovacionando con lágrimas en los ojos a los jóvenes artistas que habían transformado la música en un instrumento de cambio social. Pablo, con una sonrisa radiante, giró su silla para mirar a sus compañeros. Cada uno de ellos brillaba con la luz del éxito, pero no era un éxito medido en aplausos o reconocimiento, sino en la certeza de haber tocado corazones y transformado vidas. Entre bastidores, después del concierto, las emociones desbordaban. Laura abrazaba a sus estudiantes entre lágrimas de alegría. «Lo han conseguido», repetía. «Han demostrado al mundo que la música no conoce límites». Los periodistas se agolpaban en la entrada de los camerinos, ansiosos por entrevistar a los protagonistas de la noche. Pablo, como portavoz natural del grupo, respondía a las preguntas con una madurez que sorprendía a todos. «Este proyecto no trata solo de hacer música», explicaba a las cámaras. «Se trata de cambiar la forma en que el mundo ve las diferencias. Cada persona tiene un don especial, una música interior que merece ser escuchada». Carmen y Alberto observaban con orgullo desde un rincón, recordando aquel día en la carretera M40, cuando encontraron a un niño asustado en una silla de ruedas. ¿Quién hubiera imaginado que aquel momento de dolor se transformaría en el inicio de algo tan hermoso? Diego se acercó a ellos, visiblemente emocionado. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por ser los padres que yo no supe ser». Carmen y Alberto intercambiaron una mirada antes de responder. «Todos cometemos errores, Diego. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante». La noticia del éxito del concierto se extendió rápidamente por las redes sociales. Videos de la actuación se volvieron virales y las solicitudes para replicar el proyecto en otras ciudades comenzaron a llegar de toda España. En los días siguientes, el pequeño taller de Carabanchel se convirtió en un centro de peregrinación para profesores de música, trabajadores sociales y familias que buscaban inspiración y orientación. Pablo y Laura se encontraron diseñando guías y programas para ayudar a otros a crear sus propios grupos musicales inclusivos. Sara, que había descubierto su vocación por la enseñanza durante el proceso, comenzó a dar clases de canto a niños con diferentes capacidades. «La música nos hace iguales», explicaba a sus alumnos. «Cuando cantamos juntos, las diferencias desaparecen». Alberto transformó definitivamente su taller mecánico en un centro de innovación musical, donde se diseñaban y adaptaban instrumentos para personas con diferentes necesidades. Carmen coordinaba una red de apoyo para familias, compartiendo su experiencia y conocimientos. Una tarde, mientras Pablo practicaba una nueva composición en el estudio, Diego se sentó a escucharlo. «¿Sabes?», dijo Pablo sin dejar de tocar, «durante mucho tiempo me pregunté por qué me habías abandonado. Ahora entiendo que aquella noche en la carretera no fue el final de mi historia, sino el comienzo». Diego escuchaba en silencio, las notas de la guitarra de su hijo expresando lo que las palabras no podían decir.
La música me enseñó que las limitaciones están en la mente, continuó Pablo, y que el amor verdadero, como el arte, puede tomar muchas formas diferentes. El proyecto Acordes sin Fronteras continuó creciendo, expandiéndose como ondas en un estanque. Cada nueva ciudad que adoptaba el programa añadía su propio color, su propia interpretación, pero manteniendo siempre la esencia original, la creencia en el poder transformador de la música. Laura, observando el impacto que su pequeña iniciativa había tenido, reflexionaba sobre cómo un simple acto de bondad, acercarse a un niño solitario en el patio del colegio, podía desencadenar una revolución de amor y creatividad. En el barrio de Carabanchel, las tardes seguían llenándose de música. Los vecinos se habían acostumbrado a escuchar las melodías que salían del antiguo taller, ahora convertido en un santuario de esperanza y posibilidades. Para ellos, aquellos sonidos eran el testimonio vivo de que los milagros existen y que a veces toman la forma de una guitarra en las manos de un niño que se negó a ser definido por sus limitaciones. El éxito del concierto en el Auditorio Nacional había abierto puertas que nadie había imaginado posibles. Una mañana de primavera, mientras Pablo practicaba en el estudio, Laura entró con una noticia que dejaría a todos sin aliento. La UNESCO había seleccionado a Acordes sin Fronteras como proyecto modelo de inclusión cultural a nivel internacional. Quieren que presentemos el proyecto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, anunció Laura, apenas conteniendo su emoción. No solo el concierto, sino todo el programa. Las adaptaciones de instrumentos, la metodología de enseñanza, el impacto social. La noticia se extendió rápidamente por el barrio de Carabanchel. Los vecinos, que habían sido testigos del nacimiento y crecimiento del proyecto, organizaron una celebración espontánea en las calles. El antiguo taller, ahora convertido en centro cultural, se llenó de música y alegría. Carmen y Alberto observaban con orgullo cómo su hijo se reunía con el equipo para planificar esta nueva aventura. Pablo, que una vez había sido un niño abandonado en una carretera oscura, ahora se preparaba para llevar su mensaje de esperanza al otro lado del océano. «Es increíble cómo ha cambiado todo», comentó Carmen mientras ayudaba a organizar los documentos para el viaje. «Y pensar que todo comenzó con una guitarra y el corazón de una profesora dispuesta a escuchar». La preparación para la presentación en Nueva York se convirtió en un proyecto comunitario. Los estudiantes de español del barrio ayudaban al grupo a practicar su inglés, mientras los artistas locales colaboraban en el diseño de una presentación visual que capturaría la esencia del proyecto. Diego, que había encontrado su lugar como parte del equipo de apoyo, se ocupaba de la logística internacional. «Es diferente cuando trabajas por algo más grande que tú mismo», reflexionaba mientras coordinaba los detalles del viaje. «Pablo me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en euros». Sara y Pablo pasaban largas horas adaptando su repertorio para la presentación internacional. Habían decidido incorporar elementos musicales de diferentes culturas, creando una verdadera sinfonía global de inclusión. «Cada nota que tocamos es un puente», explicaba Pablo durante una entrevista para un documental sobre el proyecto. «Un puente entre capacidades diferentes, entre culturas, entre corazones». El impacto del proyecto había trascendido las fronteras de la música. Universidades de toda España comenzaron a estudiar el modelo de Acordes sin Fronteras como ejemplo de innovación social. Estudiantes de medicina, ingeniería y diseño visitaban el centro para aprender sobre las adaptaciones de instrumentos y desarrollar nuevas soluciones inclusivas. Laura había comenzado a escribir un libro sobre la metodología del proyecto, documentando cada paso del proceso. «No se trata solo de enseñar música», explicaba en sus páginas. «Se trata de crear espacios donde cada persona pueda descubrir y compartir su don único». En el barrio, el impacto era aún más tangible. El índice de abandono escolar había disminuido significativamente desde que el proyecto comenzó. Otros talleres y negocios locales habían adoptado políticas de inclusión, creando oportunidades de trabajo y aprendizaje para personas con diferentes capacidades. Una tarde,
Mientras el grupo ensayaba para su presentación en Nueva York, Pablo se detuvo en medio de una canción. «¿Saben?», dijo a sus compañeros, «cuando era pequeño pensaba que mi silla de ruedas me impedía alcanzar mis sueños. Ahora sé que los límites solo existen en nuestra mente». Alberto, que había estado trabajando en una nueva adaptación de instrumentos, sonrió al escuchar las palabras de su hijo. El taller que una vez había sido su medio de vida se había transformado en algo mucho más significativo, un laboratorio de sueños donde la música y la tecnología se unían para crear posibilidades infinitas. Carmen, organizando las partituras del grupo, encontró el viejo dibujo que Pablo había hecho para Diego años atrás. Lo había enmarcado y colgado en la pared del estudio, como un recordatorio de que las historias más oscuras pueden transformarse en luz cuando encuentran la melodía adecuada. El grupo Acordes Sin Fronteras se había convertido en mucho más que un proyecto musical. Era un movimiento que demostraba que la verdadera inclusión no se trata de adaptar a las personas a un molde preestablecido, sino de crear espacios donde cada uno pueda brillar con su propia luz. El gran salón de la Asamblea de las Naciones Unidas resplandecía bajo las luces de los reflectores. Delegados de todo el mundo ocupaban sus asientos, mientras en el escenario, Pablo González Ruiz ajustaba su guitarra una última vez. A su lado, los miembros de Acordes Sin Fronteras se preparaban para su presentación más importante. Laura, de pie junto al podio, comenzó su presentación. Hace 3 años, en un patio de colegio en Madrid, un niño en silla de ruedas y una guitarra nos enseñaron que la música no conoce limitaciones. Hoy, ese niño y el proyecto que nació de su historia están aquí para compartir una melodía de esperanza y transformación. Las primeras notas de la guitarra de Pablo llenaron el salón. Era una nueva composición, creada especialmente para esta ocasión, que entretejía elementos de músicas tradicionales de todo el mundo con la historia de superación del grupo. En las pantallas gigantes se proyectaban imágenes del proyecto, el taller de Alberto convertido en centro cultural, las clases de música adaptada, los conciertos comunitarios, los rostros sonrientes de niños y jóvenes descubriendo sus talentos únicos. Carmen y Alberto, sentados en primera fila junto a Diego, observaban con orgullo cómo su hijo dirigía la orquesta internacional que se había formado para la ocasión. Músicos con diferentes capacidades de diversos países se habían unido a Acordes Sin Fronteras para esta presentación especial. La música fluía como un río de esperanza, cada nota llevando un mensaje de posibilidad y transformación. Sara, cuya voz había madurado con los años, cantaba en varios idiomas, uniendo culturas y corazones a través de la melodía. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue roto por una ovación que pareció sacudir los cimientos del edificio. Los delegados se pusieron de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos a estos jóvenes que habían demostrado que la música podía derribar todas las barreras. En la recepción que siguió, Pablo se encontró rodeado de personas que querían conocer más sobre el proyecto. Ministros de educación, directores de conservatorios, líderes de organizaciones internacionales, todos querían saber cómo podían implementar programas similares en sus países. La clave está en escuchar, explicaba Pablo con la sabiduría que los años le habían dado. Escuchar no solo la música, sino los sueños y las necesidades de cada persona. Cada uno tiene una melodía única que compartir con el mundo. De regreso en Madrid, el barrio de Carabanchel los recibió como héroes. Pero para Pablo y su familia, el verdadero éxito no estaba en los aplausos ni en los reconocimientos internacionales, sino en las vidas que habían transformado en el camino. El centro cultural que había nacido del antiguo taller mecánico se había convertido en un modelo replicado en diferentes países. Alberto viajaba regularmente para asesorar en la creación de nuevos espacios similares, mientras Carmen coordinaba una red internacional de apoyo para familias. Laura había completado su libro sobre la metodología del proyecto, que ahora se utilizaba como referencia en conservatorios y escuelas de música de todo el mundo. La música es un lenguaje universal, escribía en su conclusión, pero cada persona lo habla con su propio acento, y en esa diversidad está su belleza. Una tarde,
Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Pablo tocaba su guitarra en el patio del colegio donde todo había comenzado. Sara, que ahora dirigía su propio programa de música inclusiva, se unió a él con su voz. «¿Sabes?», dijo Pablo, entre acordes, «a veces pienso en aquella noche en la carretera, en cómo lo que parecía el final de mi historia se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande». Diego, que había encontrado su propósito ayudando a expandir el proyecto internacionalmente, escuchaba desde un banco cercano. «La vida tiene una manera curiosa de componerse», reflexionó, «como una sinfonía que va revelando su melodía poco a poco». El proyecto Acordes sin Fronteras continuaba creciendo, pero su esencia seguía siendo la misma: la creencia en el poder transformador de la música y en la capacidad ilimitada del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. En el estudio del Centro Cultural, junto a los numerosos premios y reconocimientos, seguía colgado aquel primer dibujo que Pablo había hecho para su padre. Ya no era un recordatorio de pérdida, sino un símbolo de cómo el arte puede transformar el dolor en belleza, la soledad en comunidad y los sueños en realidad. La música continuaba fluyendo desde el corazón de Carabanchel hacia el mundo, recordando a todos que cada persona tiene una melodía que compartir y que cuando estas melodías se unen, crean una sinfonía capaz de cambiar el mundo.